Hey, hola a todos y bienvenidos de vuelta a su canal Lectura en Voz Alta. Qué bueno que están acá al pendiente de esta gran obra. El día de hoy, antes de comenzar, quisiera agradecer a algunos de los suscriptores que han estado muy atentos al libro y muy participativos con sus comentarios. Entre ellos tenemos al señor Héctor Carlos Corona y Reyes, a Carla Canedo, a Leticia Vázquez, a Roberto Valdés Pineda y saludos especiales para Isabel Vázquez y Ani Reina, que escucha desde Colombia. A ellos y a todos ustedes, suscriptores del canal, les agradezco profundamente, ya que esto que empezó como un simple experimento se ha convertido en una gran experiencia literaria, de la cual ya nos restan muy pocos capítulos. Así que, sin más demora, el día de hoy continuamos con el libro Grandes Esperanzas de Charles Dickens, y hoy les leeré el capítulo 56. Pónganse cómodos, porque comenzamos. Capítulo 56. Magwitch estaba muy enfermo en la cárcel durante todo el intervalo que hubo entre su prisión y el juicio, hasta que llegó el día en que se celebró este. Tenía 2 costillas rotas que le infirieron una herida en un pulmón y respiraba con mucha dificultad y agudo dolor, que aumentaba día por día. Como consecuencia de ello, hablaba en voz tan baja que apenas se le podía oír, y por eso sus palabras eran pocas. Pero siempre estaba dispuesto a escucharme, y por tanto, el primer deber de mi vida fue el de hablarle y el de leerle las cosas que, según me parecía, escucharía atentamente. Como estaba demasiado enfermo para permanecer en la prisión común, al cabo de 1 o 2 días fue trasladado a la enfermería. Esto me dio más oportunidades de permanecer acompañándole. A no ser por su enfermedad, habría sido arrojado, pues se le consideraba hombre peligroso y capaz de fugarse a pesar de todo. Lo veía todos los días, aunque solo por un corto espacio de tiempo. Así pues, los intervalos de nuestras separaciones eran lo bastante largos para que pudiese notar en su rostro los cambios debidos a su estado físico. No recuerdo haber observado en él ningún indicio de mejoría. Cada día estaba peor y cada vez más débil, a partir del momento en que tras él se cerró la puerta de la cárcel. La sumisión o la resignación que demostraba eran propios de un hombre que ya está fatigado. Muchas veces sus maneras, o una palabra o 2 que se le escapaban, me producían la impresión de que tal vez él reflexionaba acerca de si, en circunstancias más favorables, habría podido ser un hombre mejor. Pero jamás se justificaba con la menor alusión a esto, ni trataba de dar al pasado una forma distinta de la que realmente tenía. Ocurrió en 2 o 3 ocasiones, y en mi presencia, que alguna de las personas que estaban a su cuidado hiciese cualquier alusión a su mala reputación. Entonces, una sonrisa cruzaba su rostro y volvía los ojos hacia mí con tan confiada mirada, como si estuviese seguro de que yo conocía sus propósitos de redención.
aún en la época en que era todavía un niño. En todo lo demás se mostraba humilde y contrito, y nunca le oí quejarse. Cuando llegó el día de la vista del juicio, el señor Jaggers solicitó el aplazamiento hasta la sesión siguiente. Pero como era evidente que el objeto de tal petición se basaba en la seguridad de que el acusado no viviría tanto tiempo, fue denegada. Se celebró el juicio, y cuando le llevaron al tribunal, le permitieron sentarse en una silla. No se me impidió sentarme cerca de él, más allá del banquillo de los acusados, aunque lo bastante cerca para sostener la mano que él me entregó. El juicio fue corto y claro. Se dijo cuanto podía decirse en su favor, es decir, que había adquirido hábitos de trabajo y que se comportó de un modo honroso, cumpliendo exactamente los mandatos de las leyes. Pero no era posible negar el hecho de que había vuelto y de que estaba allí en presencia del juez y de los jurados. Era, pues, imposible absolverle. En aquella época existía la costumbre, según averigüé gracias a que pude presenciar la marcha de aquellos procesos, de dedicar el último día a pronunciar sentencias y terminar con el terrible efecto que producían las de muerte. Pero apenas puedo creer, por el recuerdo indeleble que tengo de aquel día, y mientras escribo estas palabras, que viera 32 hombres y mujeres colocados ante el juez y recibiendo a la vez aquella terrible sentencia. Él estaba entre los 32, sentado, con objeto de que pudiese respirar y conservar la vida. Aquella escena parece que se presenta de nuevo a mi imaginación con sus vívidos colores y entre la lluvia del mes de abril que brillaba a los rayos del sol y a través de las ventanas de la sala del tribunal. En el espacio reservado a los acusados estaban los 32 hombres y mujeres, algunos con aire de reto, otros aterrados, otros llorando y sollozando, otros ocultándose el rostro y algunos mirando tristemente alrededor. Entre las mujeres resonaron algunos gritos que fueron pronto acallados y siguió un silencio general. Los alguaciles con sus grandes collares y galones, así como los ujieres y una gran concurrencia semejante a la de un teatro, contemplaban el espectáculo mientras los 32 condenados y el juez estaban frente a frente. Entonces el juez se dirigió a ellos. Entre los desgraciados que estaban ante él, y a cada uno de los cuales se dirigía separadamente, había uno que casi desde su infancia había ofendido continuamente a las leyes. Uno que, después de repetidos encarcelamientos y castigos, fue desterrado por algunos años, pero que en circunstancias de gran atrevimiento y violencia logró escapar y volvió a ser sentenciado por un destierro de por vida. Aquel miserable, por espacio de algún tiempo, pareció estar arrepentido de sus horrores, cuando estaba muy lejos de las escenas de sus antiguos crímenes.
y allí llevó una vida apacible y honrada. Pero en un momento fatal, rindiéndose a sus pasiones y a sus costumbres, que por mucho tiempo le convirtieron en un azote de la sociedad, abandonó aquel lugar en que vivía tranquilo y arrepentido, y volvió a la nación de donde había sido proscrito. Allí fue denunciado y por algún tiempo logró evadir a los oficiales de la justicia, mas por fin fue preso en el momento en que se disponía a huir, y él se resistió. Además, no se sabe si deliberadamente o impulsado por su ciego atrevimiento, causó la muerte del que le había denunciado y que conocía su vida entera. Y como la pena dictada por las leyes para el que se hallara en su caso era la más severa, y él por su parte había agravado su culpa, debía prepararse para morir. El sol daba de lleno en los grandes ventanales de la sala, atravesando las brillantes gotas de lluvia sobre los cristales, y formaba un ancho rayo de luz que iba a iluminar el espacio libre entre el juez y los 32 condenados, uniéndolos así y tal vez recordando a alguno de los que estaban en la audiencia que tanto el juez como los reos serían sometidos con absoluta igualdad al gran juicio que conoce todas las cosas y no puede errar. Levantándose por un momento y con el rostro alumbrado por aquel rayo de luz, el preso dijo: «Milord, ya he recibido mi sentencia de muerte del Todopoderoso, pero me inclino ante la de vuestro honor». Dicho esto, volvió a sentarse. Hubo un corto silencio y el juez continuó con lo que tenía que decir a los demás. Luego fueron condenados todos formalmente, y algunos de ellos recibieron resignados la sentencia. Otros miraron alrededor con ojos retadores. Algunos hicieron señas al público, y 2 o 3 se dieron la mano, en tanto que los demás salían mascando los fragmentos de hierba que habían tomado del suelo. Él fue el último en salir, porque tenían que ayudarle a levantarse de la silla, y se veía obligado a andar muy despacio. Y mientras salían todos los demás, me dio la mano. En tanto que el público se ponía en pie, arreglándose los trajes como si estuviesen en la iglesia o en otro lugar público, al tiempo que señalaban a uno u otro criminal, y muchos de ellos a mí y a él. Piadosamente esperaba y rogaba que muriese antes de que llegara el día de la ejecución de la sentencia. Pero, ante el temor de que durase más su vida, aquella misma noche redacté una súplica al secretario de Ministerio de Estado, expresando cómo le conocí y diciendo que había regresado por mi causa. Mis palabras fueron tan fervientes y patéticas como me fue posible. Y cuando hube terminado aquella petición y la mandé, redacté otras para todas las autoridades de cuya compasión más esperaba, y hasta dirigí una al monarca.
Durante varios días y noches después de su sentencia, no descansé, exceptuando los momentos en que me quedaba dormido en mi silla, pues estaba completamente absorbido por el resultado que pudieran tener mis peticiones. Y después de haberlas expedido, no me era posible alejarme de los lugares en que se hallaban, porque me sentía más animado cuando estaba cerca de ellas. En aquella poco razonable intranquilidad y en el dolor mental que sufría, rondaba por las calles inmediatas a aquellas oficinas a donde dirigiera las peticiones. Y aún ahora, las calles del oeste de Londres, en las noches frías de primavera, con sus mansiones de aspecto severo y sus largas filas de faroles, me resultan tristísimas por el recuerdo. Las visitas que podía hacerle habían sido acortadas y la guardia que se ejercía junto a él era mucho más cuidadosa. Tal vez temiendo, viendo o figurándome que sospechaban en mí la intención de llevarle algún veneno, solicité que me registrasen antes de sentarme junto a su lecho. Y ante el oficial que siempre estaba allí, me manifesté dispuesto a hacer cualquier cosa que pudiese probarle la sinceridad y la rectitud de mis intenciones. Nadie nos trataba mal, ni a él ni a mí. Era preciso cumplir el deber, pero lo hacían sin la menor rudeza. El oficial me aseguraba siempre que estaba peor, y en esta opinión coincidían otros penados enfermos que había en la misma sala, así como los presos que les cuidaban como enfermeros, desde luego malhechores, pero a Dios gracias, no incapaces de mostrarse bondadosos. A medida que pasaban los días, observé que cada vez se quedaba con más gusto echado de espaldas y mirando al blanco techo, mientras en su rostro parecía haber desaparecido la luz, hasta que una palabra mía lo alumbraba por un momento y volvía a ensombrecerse luego. Algunas veces no podía hablar nada o casi nada. Entonces me contestaba con ligeras presiones en la mano y yo comprendía bien su significado. Había llegado a 10 el número de días cuando observé en él un cambio mucho mayor de cuantos había notado. Sus ojos estaban vueltos hacia la puerta y parecieron iluminarse cuando yo entré. «Querido Pip», me dijo, así que estuve junto a su cama. «Me figuré que te retrasabas, pero ya comprendí que eso no era posible». «Es la hora exacta», le contesté. «He estado esperando a que abriesen la puerta». «Siempre lo esperas ante la puerta, ¿no es verdad, querido Pip?» «Sí, para no perder ni un momento del tiempo que nos conceden». «Gracias, querido Pip. Muchas gracias. Dios te bendiga. No me has abandonado nunca, querido muchacho». En silencio le oprimí la mano, porque no podía olvidar que en una ocasión me había propuesto abandonarle.
Lo mejor, añadió, es que siempre has podido estar más a mi lado desde que fui preso que cuando estaba en libertad. Eso es lo mejor. Estaba echado de espaldas y respiraba con mucha dificultad. A pesar de sus palabras y del cariño que me demostraba, era evidente que su rostro se iba poniendo cada vez más sombrío y que la mirada era cada vez más vaga cuando se fijaba en el blanco techo. ¿Sufre usted mucho hoy? No me quejo de nada, querido Pip. Usted no se queja nunca. Había pronunciado ya sus últimas palabras. Sonrió, y por el contacto de su mano comprendí que deseaba levantar la mía y apoyarla en su pecho. Lo hice así. Él volvió a sonreír y luego puso sus manos sobre la mía. Pasaba el tiempo de la visita mientras estábamos así, pero al mirar alrededor vi que el director de la cárcel estaba a mi lado y que me decía: «No hay necesidad de que se marche usted todavía». Le di las gracias y le pregunté: ¿puedo hablarle? En caso de que me oiga. El director se apartó un poco e hizo seña al oficial para que le imitase. Tal cambio se efectuó sin el menor ruido. Y entonces el enfermo pareció recobrar la vivacidad de su plácida mirada y volvió los ojos hacia mí con el mayor afecto. Querido Magwitch, voy a decirle una cosa. ¿Entiende usted mis palabras? Sentí una ligera presión en mis manos. En otro tiempo, tuvo usted una hija a la que quería mucho y a la que perdió. Sentí en la mano una presión más fuerte. Pues vivió y encontró poderosos amigos. Todavía vive. Es una dama y muy hermosa. Yo la amo. Con un último y débil esfuerzo que habría sido infructuoso de no haberle ayudado yo, llevó mi mano a sus labios. Luego, muy despacio, la dejó caer otra vez sobre su pecho y la cubrió con sus propias manos. Recobró otra vez la plácida mirada que se fijaba en el blanco techo, pero ésta pronto desapareció y su cabeza cayó despacio sobre su pecho. Acordándome entonces de lo que habíamos leído juntos, pensé en los dos hombres que subieron al templo para orar y comprendí que junto a su lecho no podía decir nada mejor que: «Oh Dios mío, sé misericordioso con este pecador».
Bueno amigos, este fue el capítulo 56. Nos vemos.